Hola a todos. Para este primer video, para este primer video de algoritmos de Facebook, o sea, son preguntas que he sacado del LeetCode, que son preguntas que se han tomado en procesos de entrevistas de Facebook, y lo que vamos a hacer aquí es tratar de resolver el primero de ellos. Voy a tratar de que esta serie de videos de YouTube tenga al menos 25 de todas las preguntas que he visto por ahí. Así que vamos a empezar. Primero, el proceso, vamos a entender qué es lo que nos pide el enunciado. Dice, el proceso para convertir el string en un entero sigue los siguientes pasos. Espacios en blanco. Ignora cualquier espacio en blanco inicial. Muy bien. Luego dice el signo. Determina si el signo verificando es el signo de carácter negativo o positivo. Si no hay ningún signo, asume que es positivo. Conversión. Lee los caracteres numéricos. En algún punto me voy a encontrar con los números hasta que encuentres un carácter que no sea un dígito, o sea, hasta que encuentre un carácter que no sea un número, o llegue al final del string, o simplemente se haya acabado y ya no haya más caracteres que analizar. Ignora el número si de repente tienes ceros iniciales, tengo que ignorar los ceros, no todo el número, ignorar los ceros que están al inicio. Y si no encuentras dígitos, el resultado es cero. Imagínate que leo todo el texto y simplemente tengo puros espacios en blanco. En ese caso el resultado que debo retornar es cero. También puede pasar que el número que estoy leyendo en cadena de texto sea un número que supere los 32 bits, tal cual como nos dice aquí. Asegúrate que el número esté dentro del rango permitido para enteros con signos de 32 bits. Entonces también nos dice que en caso de sobrepasar el número menos 2 a la 31 en el caso del lado negativo, y en el caso del lado positivo superar el 2 a la 31 menos 1, si el número es menor que el número más bajo que acabo de mencionar, pues lo debo redondear ese número. Y lo mismo pasaría en el caso de que sea extremadamente grande, simplemente debo permitir que el máximo sea 2 a la 31 menos 1. Entonces, con con estas reglas me dice que al final yo voy a recibir una cadena de texto y que lo de que debo devolver es el entero final. Aquí tenemos algunos ejemplos que podemos ver. Por ejemplo, me dan 42 en texto, lo debo convertir a entero. Me dan espacios en blanco con menos 0,42, debo convertirlo en menos 42. Aquí también tengo 1137 y luego comienza una letra del abecedario, entonces me quedo con 1137. Y así sucesivamente. Como ves, aquí me quedaría con el cero, porque obviamente empezó con la lectura con el cero, encontró un número y ya luego no necesita volver a analizar otro número. Entonces simplemente encontró algo después de su primer número que no era un número, en este caso el guión o el menos, y entonces solamente se quedó como cero. También, por ejemplo, puede ser que comience con puras letras y en ese caso retorna cero porque siempre va a leer el número si es que está al inicio. Si por X razones me encontré con el número al final y al inicio había palabras, no puedo convertir esto a un entero según las reglas que me han dado. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a resolver esto con el autómata finito determinista, o también llamado DFA, que son sus siglas en inglés, Deterministic Finite Automaton, si más no me equivoco. ¿Ok? Entonces, lo principal aquí, si bien podríamos hacer esto con while y algunos if, por ejemplo, vamos a tratar de hacer siempre una solución más general, una solución que se entienda un poco mejor, que tenga buenas prácticas, etcétera, etcétera. Si bien podrías utilizar una solución de while if para la entrevista, en caso tengas una entrevista, y pasaría sin ningún problema, las soluciones que vamos a hacer aquí es también para que tú explores nuevos temas. Entonces, debajo en el enlace te voy a dejar un link donde voy a escribir un artículo donde tú puedes leer un poco más de estas máquinas deterministas o estos autómatas deterministas y puedas aprender un poco más en el tema, y así con el paso de los ejercicios puedas aprender más y más y más temas. ¿Ok? Lo único que se pide es que sepas pues lo básico de Python, porque todos los ejercicios voy a resolver Python, y ya sabes que igual voy a colocar la solución en otros lenguajes dentro del archivo de GitHub. Y ya sabes que el archivo de GitHub o el repositorio lo puedes encontrar, el link del repositorio lo puedes encontrar en los comentarios. Ok, primero debemos determinar los estados iniciales de esta máquina finita. Ok, vamos a poner el estado Q0. El estado Q0 es cuando me encuentro con un espacio en blanco. Entonces, si me encuentro con un espacio en blanco,
yo siempre voy a estar dando vueltas en este estado. Siempre voy a estar en el estado inicial, porque hasta que no me encuentre con algo diferente que no sea un espacio en blanco, entonces el estado no va a cambiar. Luego, imaginemos que me encuentro con un signo. Entonces, si me encuentro con un signo, voy a pasar al estado 1. El estado 1 representa si me he encontrado o no con un signo. Luego, después de verificar el signo, lo que yo tengo que ver es quizás me encuentro con un número. Si me encuentro con un número, entraría al estado número 2. Pero también puede pasar que me encuentre con otro signo, lo cual no tendría ningún sentido tener dos signos juntos, lo que haría sería que se rompiera la lectura de números, o que me encuentre con cualquier otra cosa que simplemente no sea un número. En ese caso yo me iría a un estado final que le vamos a poner QF, ¿ok? Le vamos a poner QF, porque es el estado donde pararía o dejaría de analizar más dejaría de continuar de analizar el sistema o la cadena de texto para ser un poco más preciso, ¿ya? También puede pasar que lo primero que leas en el estado 0 estoy con un espacio en blanco o recién estoy empezando la lectura y me encuentre con una letra. En ese caso, también tengo que volver aquí. Si por X razones estoy leyendo el espacio, estoy leyendo los números, ya llegué al estado número 2, pero resulta que en algún punto me encuentro con una letra, entonces ahí cortaría, tal cual como lo hemos visto en el ejercicio, o me encuentro con un espacio en blanco, entonces también cortaría ahí la lectura de números y pasaría a simplemente mostrar el número que he capturado hasta el momento. Por último, también puede ser que el primer dígito, tal cual como los vimos, un 42 en texto, sea justo el primer dígito, sea el primer carácter, sea un número, y por lo tanto también pasaría al estado número 2. Entonces, si te das cuenta, estos cambios de estados tienen unas transiciones. Estas transiciones pues las vamos a poner en código a través de una clase. Y lo que nos va a permitir es que bajo ciertas condiciones nosotros vamos a ver hacia dónde se va, hacia qué estado va a cambiar y si parar el software o no y algunos métodos extras que nos van a ayudar en nuestros ejercicios. Lo primero que vamos a hacer es crear una clase que simule una máquina de estado, ¿ya? State Machine, vamos a poner State Machine. Y esta clase pues vamos a agregarle algunos valores, algunas variables de clase, como por ejemplo la de estados. Nosotros tenemos 4 estados, ¿no? El primer estado vamos a ponerle, esto va a ser como un diccionario, vamos a ponerle que es el estado 0. Recuerda que el estado 0 es cuando se encuentra con los espacios en blanco, vamos a ponerle el valor 1. Después tenemos, bueno, acá ya nos sugiere un poco el código, tenemos el estado número 1 cuando encuentra el signo. El el Q2 es que cuando encuentra un número. Y el Q3, que no le voy a poner Q3, le voy a poner QF de estado final. Cuando ya no encuentra algo, alguna de las reglas simplemente se rompió. Entonces, el mismo diagrama que hicimos hace rato, simplemente lo estoy pasando aquí a variables. También lo que necesitamos tener es un mint, el mínimo entero. Y el mínimo entero, pues en este caso va a ser un max, un pow. Vamos a poner 2 a la 31, ¿ya? Pero negativo. Y por el otro lado vamos a tener un máximo entero que es un 2 a la 31 menos 1. Recuerda que estos valores no lo estoy sacando yo de la nada, son parte del enunciado. Podemos verlo rápidamente. Vamos aquí. Ok. Como te das cuenta, me dice que los valores son menos 2 a la 31 como máximo, como mínimo, perdón. Y como máximo son 2 a la 31 menos 1. Entonces, hasta aquí vamos perfecto. Ok. Ahora, recuerda que también tenemos un valor inicial. Cuando esta máquina inicie, nosotros debemos tener algunos valores iniciales. Ya sabes que la función constructor de nuestra máquina de estado o de nuestra máquina finita sería self. Bajo, porque debe ser privado básicamente el estado. El current state, o sea, el estado actual debería ser el estado 0, porque obviamente está empezando la máquina, entonces va a empezar con 0. También tenemos que colocar acá si es que tenemos un signo, ¿no? Entonces vamos a poner --sign.
y este signo debería ser positivo. Entonces el 1 hace justamente de valor positivo, porque recuerda que dentro del enunciado decía que si no había ningún signo dentro de la lectura de caracteres, pues tú debías asumir que el valor es positivo, por lo tanto sería 1. También el valor resultante, .result, el resultado de todo esto va a ser un 0. ¿Por qué? Porque imaginemos que todos los caracteres son en blanco y dijeron que básicamente si no encontramos nada o se termina de la lectura del número, por defecto devolvamos 0. Ahora vamos a crear las funciones de transición. La primera función de transición es si nosotros decidimos pasar al estado 1, to state 1. En el estado 1, pues nosotros vamos a recibir un carácter, le vamos a poner char por aquí, ¿ya? Entonces, este carácter nosotros tenemos que evaluar. Si char es igual a un signo negativo, porque recuerda que el estado 1 lo que evalúa es el signo. Si char es un signo negativo, entonces lo que tenemos que hacer es que el signo sea -1, ¿ok? Y lo siguiente que vamos a hacer es que el current state pase a ser del estado 1. Entonces, como te das cuenta, cuando nosotros ejecutamos el cambio al estado 1, lo que tenemos que ver es aquel carácter de la cadena de texto que vamos a evaluar si es un símbolo negativo. Si es un símbolo negativo, pues lo vamos a pasar a -1 porque actualmente ya es positivo, ¿vale? Y simplemente cambiamos el estado a Q1. Ya dejamos de estar en Q0 porque dejamos de encontrar espacios en blanco y nos acabamos de encontrar con un símbolo. La siguiente transición sería movernos al estado número 2. En el estado número 2 vamos a hacer un self.currentState. Nos vamos a ir al estado número 2 como tal. O sea, vamos a guardar el estado interno para que nuestra máquina finita ya sepa en que nos acabamos de mover ese estado. Y vamos a ejecutar un método de addDigit. Este método como tal, addDigit, lo que va a hacer es actualizar el valor de nuestra variable de instancia llamada result, ¿ok? Entonces, para que esto funcione, simplemente vamos a crear addDigit y vamos a ponerle un paso. Entonces, aún no he implementado cuál sería la lógica que debería seguir para agregar un nuevo dígito y que ese valor se refleje en el result. Pero digamos que ya tengo el pase correcto, ¿no? Porque el estado número 2 lo que debe manejar primero es cambiar al estado número 2 la variable currentState. Y lo siguiente es agregar un dígito más al resultado que actualmente tengo. Si me encuentro un 7 y luego un 4 sería 74 y así sucesivamente. Por último, también vamos a manejar la transición al último estado, ¿ya? Tu state 3 no es el state 3, recuerda que se llama state final, vamos a ponerle. Entonces, en este estado final, lo único que tenemos que hacer es pasarlo al estado final, porque como tal ya no va a ocurrir nada, ya no va a ocurrir ningún cambio. Simplemente a partir de ahí ya habremos completado con la extracción del número o de repente simplemente vamos a regresar 0, dependiendo qué es lo que ha pasado. Ok, ahora pasemos a implementar el método addDigit, que para hacerlo sencillo sería algo como esto, ¿no? Sería self.result igual sería igual a self.result por 10 más el nuevo dígito convertido en entero, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tendríamos aquí. Vamos a completar aquí, vamos a ver qué nos dice aquí. Result. Perdón, esto no es una variable privada, sino es una variable normal. Entonces sería result. Y listo. Entonces, así actualizaríamos el valor. Sin embargo, aquí nos falta ver algo, porque nosotros no podemos simplemente añadir valores, añadir valores, añadir valores, porque recuerda que todo esto es un número. Y como tal, nosotros tenemos ciertos límites, los límites que habíamos colocado justo aquí, el máximo y el mínimo entero. Entonces, para justamente pasar en este valor, nosotros tenemos que evaluar previamente, ¿ok? Acá vamos a evaluar
Y en caso de que el número pues no cumpla las condiciones para evaluar ya para el redondeo, simplemente voy a seguir añadiendo números, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la evaluación? Primero, veamos el número max int sería un número como este de aquí. Miren. Este valor, el max int sería un número como este. Tenemos lo siguiente, max int sería un número como este. ¿Ok? Entonces, este número lo vamos a pasar un poco para abajo también para poder hacer un poco la evaluación antes de escribir el código, ¿no? Ahí está. Entonces, lo primero que vamos a ver es que en algún punto vamos a ir agregando números, pero debemos siempre verificar que no exceda el largo, porque imaginemos que sigue de largo, se excedería el número y prácticamente ahí ya tenemos que cortar, porque ya una vez que se excede el número, lo que tenemos que hacer es devolver ese máximo o mínimo permitido. No necesitamos continuar con el proceso. Entonces, ¿cómo evaluaríamos el número? Lo primero es evaluar si el resultado actual que tenemos es mayor que todos los dígitos con la excepción de esto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? De la siguiente forma. Vamos a poner self.result. Si result es menor que el que el máximo permitido, ¿ya? Que el max int, pero dividido entre 10, o sea, vamos a igualar esto. ¿Por qué? Porque imagínate que ahorita el result, voy a ponerlo por aquí, imaginemos que el result es igual a 9999999, ¿no? Entonces, si yo agregue un 0, lo único que me interesa sería evaluar este número antes de agregarle el número con todos los que tengo antes de evaluar el último número. ¿Ok? Antes de evaluar el último número. Entonces, si en este caso el resultado que tengo ya es mayor, yo simplemente tengo que redondearlo y pues luego terminar con el proceso. Pero si no es mayor, puede ser que sean iguales. En el caso de que sean iguales, vamos a poner, aquí vamos a dar un enter. O que el resultado, vamos a poner self.result, sea igual al max int, pero digamos que todo este número de aquí es igual a esto. Entonces aquí tengo que agregar el nuevo número, ¿no? El nuevo carácter. Entonces este carácter, vamos a ponerlo aquí, vamos a separarlo. Ya no me interesa porque esto sería igual a esto previamente. Antes de agregarlo, ya estoy evaluando que tienen el mismo valor. Entonces va a depender del carácter si me excedo o no. Si me sale un 8, me habré excedido. Si me sale un 9, me habré excedido. Si me sale un 7, lo puedo permitir también. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. En el caso de que ya sea igual, vamos a cambiar esto correctamente, es maxin. También tengo que verificar y yo solamente voy a ejecutar este if si el resultado se excede. Entonces, si el dígito actual, vamos a ponerle char, lo vamos a convertir en entero. Si el entero del char es mayor que el self.maxInt, pero del último dígito comparado con el último dígito que ya saben que es el 7, en ese caso voy a aplicar el redondeo. Entonces, aquí ya tendría el if y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos ahora a redondear dependiendo del signo. Por ejemplo, si self.sign es igual a -1, entonces nosotros vamos a regresar el siguiente número. Vamos a poner self.result igual self_min. Okay, acá tenemos que poner comparación. Muy bien. Suponiendo que no sea un número negativo, lo que debemos devolver es el número convertido a positivo, ¿no? Pero aquí no es para sumar, simplemente vamos a asignar, porque simplemente estamos redondeando el máximo y el mínimo permitido. El máximo. Máximo. Listo. Entonces, dependiendo del signo, voy a regresar uno o voy a regresar lo otro. ¿Ok? Ahora,
Perdona, si el signo es igual a, vamos a ver qué cambio le hice aquí, qué cambio le hice aquí. Ok, si el símbolo es igual a -1, muy bien. Entonces, si el símbolo es igual a -1, nosotros vamos a continuar con esto, que vamos a regresar el mínimo permitido, o en todo caso vamos a regresar el máximo permitido. En cualquier caso, como ya encontré el máximo o mínimo permitido, lo que tengo que hacer es un cambio de estado también. Entonces voy a poner self.current state, ¿ya? Y lo vamos a dar por finalizado. Bueno, eso sería, digamos, todo con respecto al cambio de transiciones. Y ahora lo que tocaría es ver cómo vamos a hacer las transiciones. ¿Ya? Porque hasta acá solamente tenemos los métodos relacionados a cómo agregar los dígitos, qué es lo que debe pasar cuando pasa de un estado a otro. Pero ahora nos falta ver la lógica de cómo va a ir rotando estos estados. Ya para la lógica de transición, vamos a crear el transition. Aquí, transition. Entonces, transition lo que va a recibir siempre, vamos a eliminar esto que esto no tiene ningún sentido y vamos a dar más espacio porque se está combinando con luego con el lugar donde vamos a implementar. Ok, entonces transition siempre va a recibir un carácter y dependiendo del carácter yo voy a decidir qué hacer, dependiendo también del estado inicial. Por ejemplo, si vamos a poner, si el current state es el estado inicial, sabes que puede pasar varias cosas. Por ejemplo, lo primero es que si el carácter que estamos viendo es igual a un espacio vacío, lo único que tengo que hacer es hacer nada. Entonces simplemente doy un return para cortar la transición y luego paso a evaluar otro. ¿Ya? También vamos a poner otro, el if. Si el carácter es un signo negativo o es un signo positivo, pues lo que voy a hacer aquí es una transición, ¿ya? Vamos a ponerle to. Vamos a hacer la transición al estado número 1. ¿Ok? Vamos a hacer la transición al estado número 1. En caso de que me encuentre yo con un carácter que sea mayor a 0, vamos a ponerlo aquí, mayor o igual a 0, podemos ponerlo así para que se vea mucho mejor, un carácter que sea 0 mayor o igual, o que incluso sea 0 menor que el número 9, ¿no? Entonces, si es un carácter que va desde el 0 hasta el 9, vamos a ponerlo aquí, podemos ponerlo así. ¿Ya? Entonces, si es un carácter que va en esa onda, lo que nosotros vamos a hacer es un self, vamos a movernos al estado número 2. Ya internamente se gestiona cambiar este carácter a un número y etcétera, etcétera. Y por último tenemos que si no es ninguna de las exteriores, simplemente nos vamos a meter al estado final. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no nos estamos encontrando con un signo, no nos estamos encontrando con un espacio vacío y no nos estamos encontrando con un número que va del 0 al 9, pues quiere decir que nos estamos encontrando con una letra o cualquier otro símbolo que no está permitido dentro de nuestro análisis y por lo tanto simplemente damos por finalizado el estado actual. ¿Ok? También puede pasar que ya nosotros nos encontremos en otro estado. Por ejemplo, si el estado actual es un número o el estado actual si el estado actual ya está en un signo o ya está en un número, aquí tenemos que evaluar. Por ejemplo, si el char es es un número, volvemos a hacer esta evaluación de aquí. Si el char es un número, pues lo único que tenemos que hacer es continuar y continuar con el estado continuar con el estado del número, ¿no? Que sería el número 2, continuar con el estado del número. Si no, si nos encontramos con cualquier otra cosa que no sea el número, pues simplemente lo damos por finalizado. ¿Ok? Y con esto ya tendríamos todo el tema de la transición. Recuerden, estamos en el estado inicial. En el estado inicial podemos pasar a cualquiera de los tres estados. Estando en el estado número 1 o el estado número 2, lo siguiente a lo que debemos transicionar netamente tiene que ser el estado número 2 o de lo contrario lo damos por finalizado. Y ya con eso tenemos toda la transición. Ahora, ¿cómo lo implementaríamos? Sería de la siguiente forma. Ahora, para poder implementar
esta solución como tal, lo primero que tenemos que hacer es crear una instancia de state machine. Ok, vamos a ponerle a state machine como si fuera un Q. Y state machine simplemente vamos a crear una instancia de este objeto. Y aquí acabamos de inicializar nuestra máquina de estado. Luego vamos a hacer un for de char, ni siquiera vamos a ponerle de c in s. La C representa cada carácter que vamos a recorrer del string que estamos evaluando. Y dentro simplemente vamos a hacer un QTransition. Sin embargo, aquí lo que tenemos que hacer es un if y preguntarle si el Q getState, vamos a ponerle, traer el estado actual y verificar si ese estado es igual al estado final. Porque si ya está en el estado final de la máquina de estado, lo único que tenemos que hacer es dejar de evaluar y simplemente rompemos. Y por último, al final lo que vamos a hacer es le vamos a preguntar al estado cuál es el result. Entonces simplemente vamos a poner un return QResult y listo. Entonces, para traer el estado no tenemos como tal, tenemos la variable currentState, pero recuerda que este currentState está como una variable privada. Entonces, lo que podemos hacer es agregar el método getState por aquí, aquí al final. Def getState. Listo. Entonces este getState lo único que va a hacer es retornar la variable privada currentState. Y listo. Con esto lo que podemos hacer, ya terminado, vamos a correr nuestros tests. Ya sabes que los comandos para correr test, por ejemplo, lo puedes encontrar aquí. ¿Ya? Aquí está. Vamos a copiar esto. Vamos a ver si copia todo bien. Y vamos a correr con el siguiente comando, ¿no? Python -m unit-test, el nombre de la carpeta y el nombre del archivo del test que quiero correr. Listo, entonces vemos que hemos corrido 5, pero acaban de fallar 3. Vamos a analizar un poco el código a ver qué nos está faltando. Aquí no hay ningún problema, aquí tampoco. Esto está limpio, no hay ningún problema. Aquí podría haber algún problema, pero sigamos revisando a ver si encontramos algo por ahí. Ah, ya, ok. Lo que pasa es que estoy haciendo esto como un if, pero una vez que ejecuta esto, ya evalúa el carácter, no tiene por qué evaluar esto. Entonces, esto de aquí tiene que ser un elif. Ok, elif. Entonces, vamos a volver a correr los tests a ver si con esto solucionamos todos los problemas. Y ahora hemos corrido 5 y solo ha fallado uno que me dice aquí el error, ¿no? Mira, he obtenido un 42, pero debió ser un -42. El texto ingresado fue -042 con espacios adelante. Entonces, aquí hay un tema de signo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros conseguimos el resultado actual, quizás también debemos pasarle el signo actual que tenemos guardado como la variable, ¿no? Entonces vamos a crear otra función que se llame getResult, ¿ya? Y getResult va a retornar el resultado multiplicado por el signo, lo cual sería lo correcto. Ahora, aquí vamos a cambiar esto por getResult. Listo, con esto ya estaría. Pero recuerda que acá hicimos un pequeño cambio también, que cuando tenemos un valor ya negativo, simplemente le asignamos el mínimo entero, pero el mínimo entero ya es negativo. Y si de por sí tengo guardado la variable como negativa, voy a tener un negativo negativo y lo voy a convertir en el máximo positivo. Entonces, para que no ocurra esto, solamente para este caso, el signo negativo debería desaparecer porque yo ya lo estoy guardando con el valor como debe estar. Y el signo lo vuelvo a positivo, porque negativo por positivo, pues me va a regresar negativo, que es lo que debería regresar, ¿no? Entonces, vamos a correr esto. Y listo. Acabamos de pasar todos los tests. Como te das cuenta, estos puntitos indican que acabamos de pasar todos los tests. Y también la palabra OK. Bueno, con eso hemos terminado todo este primer ejercicio. Ya sabes que hoy durante la tarde voy a estar publicando dentro del repositorio el segundo ejercicio y que la solución saldría en unos 3 días. ¿Vale? Es importante que puedas ver el código del repositorio, pero por favor, antes de siquiera intentar copiar solamente el código, intenta hacerlo por tu cuenta. Es realmente importante. Recuerda que la única forma de poder ser bueno en algo, especialmente en estas cosas tech, es con la práctica. Lo otro es que si bien vas a tener el link del repositorio abajo, también te voy a dejar un link a la comunidad de Discord que tengo, donde poco a poco estoy comenzando a reactivarlo y voy a estar sacando nuevas cosas para ti.